Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Muchos diputados dijeron el día de ayer que no aprobarán el Código Penal tal y como lo aprobó el Senado, que hay cosas que tendrán que ser modificadas. Es decir, que en la Cámara de Diputados necesariamente ellos van a modificar cosas que ya aprobó el Senado de la República. Y pusieron como ejemplo el maltrato infantil. Que el maltrato infantil no puede quedarse tal como está, sino que tiene que ser modificado. Decían que el maltrato de algunos padres a sus hijos, ellos lo modificarán y no aprobarán ese artículo, tal y como lo aprobó el Senado de la República. Lo cierto es que si en la Cámara de Diputados he modificado el Código Penal nueva vez, la aprobación que hizo el Senado tendrá que volver necesariamente al Senado, lo que significa que aún durará un tiempo más para su aprobación. Pero como siempre, sin duda, el camino que lleva en la Cámara de Diputados es también que serán dejadas fuera las tres causales. Que el aborto en las tres causales, sin duda, los diputados no le van a poner ninguna atención, que la palabra empeñada del presidente Alfredo Pacheco no se va a honrar, que no van a cumplir con ese compromiso, que él no va a apoyar y llamar a sus diputados a votar a favor de las tres causales. De eso no hay duda. Es sin duda una línea política de los PRMistas, de ese propio PRM cuyo presidente, el presidente Luis Abinader, se comprometió desde que estaba en campaña en las elecciones antepasadas, es decir, cuando estaba en campaña para escogerse para las elecciones de este cuatrenio. Y luego de ser electo como presidente, reafirmó su compromiso con las mujeres y con la población de apoyar el aborto en las tres causales. Compromiso que el presidente abandonó, porque jamás se ha referido al caso y luego, al parecer, dejó ese apoyo al libre albedrío de los diputados y senadores de su partido. Por eso hoy vemos que el Senado acaba de aprobar las modificaciones al Código Penal, dejando fuera las tres causales, manteniendo la penalización del aborto en cualquier modalidad. Sí, que eso es lo que se busca, que el aborto sea despenalizado en esas tres causales, no en el aborto sí, así por así, sino específicamente en las tres causales. Lamentablemente ha sido una bofetada a las mujeres, una bofetada a gran parte de la población, y sin duda, no hay duda de eso, de que lo que afirmé en el programa anterior será un hecho. Esa mayoría que en la actualidad tiene el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno en ambas cámaras seguirán siendo utilizadas en contra de la mayoría de la población y la usarán solamente a favor para beneficiar, como siempre, sectores de poder. Y la mayoría aún más, porque será una mayoría mayor, porque ahora en la actualidad no tienen mayoría pero no mayoría absoluta. A partir del 16 de agosto, el PRM y el gobierno que encabeza Luis Abinader van a tener una mayoría calificada, una mayoría absoluta que sin la necesidad del auxilio de otras fuerzas políticas podrán aprobar lo que le venga en gana. De eso no hay duda. Pero así son las cosas en este país. Los compromisos de los políticos tradicionales no importa. A ellos no les importa violar su propio compromiso, no cumplir, pues después de todo nunca han cumplido con el pueblo. Siempre el pueblo ha estado abandonado, nunca han cumplido con las necesidades del pueblo, con los compromisos. Solo se empeñan y son muy diligentes y muy eficientes a la hora de cumplir con los compromisos de satisfacer a la mayoría de sectores de poder, al poder político, al poder social, al poder económico sobre todo. Lamentablemente, la población dominicana continúa teniendo políticos irresponsables
que solo van al poder a beneficiarse y a beneficiar a la gente que lo apoya en campaña y a la gente que lo beneficia de algún modo. Esa es la realidad. Y nunca será así hasta que el pueblo no escoja a organizaciones, a políticos que por lo menos representen los intereses fundamentales, los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Esa es una realidad. En ese Código Penal, en el mismo orden, se aprobó el cúmulo de pena hasta 60 años de cárcel para aquellos criminales que cometan crímenes, asesinatos o otros crímenes en serie. Si estará aprobado como se esperaba, hasta 60 años ese cúmulo de pena. También se aprobó 40 años de prisión para el sicariato y para los feminicidios. Los feminicidios, aquellos hombres que asesinan a su pareja o expareja. Eso sí es muy importante porque se estaba esperando, y una de las cosas que siempre se dijo y que aspiraba no era que se aprobara el cúmulo de pena. No es posible que un individuo le arrebate la vida, mate a una persona, mate dos, mate tres, y las penas sean 20 años, igual que cuando mata a uno. Ahora serían 20 años por cada uno, y si son tres, ese cúmulo de pena suma 60 años de prisión. Eso es muy importante, porque aquí hay personas que hay que tenerlo de por vida, hay que separarlo por lo menos por mucho tiempo del resto de la sociedad, porque constituyen un peligro público. Por eso es importante que se haya aprobado el cúmulo de pena. El gobierno anunció que va a apoyar a las tropas internacionales encabezadas por Kenia, que se encuentran en Haití, enfrentando a las pandillas, a las bandas criminales que siembran el crimen y el terror en esa población. Que lo harán sin la intervención militar. El gobierno dominicano no va a intervenir militarmente, pero va a apoyar sobre todo en abastecimiento. En asuntos médicos y en asuntos de abastecimiento, por ejemplo, de alimentos, agua y medicamentos. Eso es muy importante porque con la crisis que tiene la población haitiana hoy, que carece de todo, es muy importante que sin intervenir militarmente la República Dominicana en Haití, por lo menos aquí hay productos alimenticios, hay medicamentos, hay mucha agua. O sea, existe todas las posibilidades de apoyar por esa vía a las tropas internacionales de cabeza Kenia, para que tengan la facilidad, por lo menos, de combatir, de enfrentar con éxito a esas cientos de pandillas criminales que durante años vienen causando secuestros y todo tipo de crímenes en contra de extranjeros y de la propia población haitiana. Eso es un anuncio muy importante porque con algo hay que colaborar en contra de las pandillas, algo hay que aportar para tratar de disminuir a la nada a esas bandas despiadadas, inhumanas, que siembran el secuestro, el crimen, el terror en la población haitiana y contra extranjeros. Un buen anuncio. Vamos a esperar que ciertamente las tropas internacionales que encabeza Kenia tengan éxito y logren reducir a nada, desarmar, enfrentar, llevar a prisión a todos esos pandilleros que inhumanamente cometen todo tipo de crímenes sin que nadie hasta ahora haya podido evitar que personas indefensas sean víctimas de esos criminales. Vamos a esperar que haya éxito en contra de las bandas criminales que son las que gobiernan hoy en la población haitiana.